Bueno, como analista, viendo la situación actual del ingreso de contrabando masivo en nuestro país, ¿cómo afecta esto a la economía paraguaya? Y afecta negativamente porque están siendo introducidos productos argentinos, por ejemplo, al mercado paraguayo a precios realmente muy inferiores a los que los importadores legales pueden conseguir. Se introduce de contrabando, eso quiere decir sin pagar ninguna clase de gravámenes. Es casi un pasamano. Es Sí, imposible competir para las empresas paraguayas contra esto. es difícil competir porque es un problema cambiario enorme el que se tiene con la Argentina actualmente. La diferencia entre el tipo de cambio oficial y el tipo de cambio en la calle es 100%. Es decir, mientras el tipo de cambio oficial argentino dice una cosa, la calle dice otra cosa y la diferencia es enorme. Entonces, los contrabandistas paraguayos que viven de esas diferencias de precio y están sacando provecho de la situación, pero no solamente los contrabandistas profesionales, sino también los hogares de Asunción y de otras ciudades van a Clorinda a comprar bienes de consumo porque son mucho más baratos que aquí. Eso hacen también los que están en Encarnación y los alrededores, cruzan a Posada y hacen compras masivas. Es difícil competir contra eso. En términos de precios, entonces los importadores terminan totalmente descolocados. Ahora lo que hay que decir es que para combatir eficazmente el contrabando hay que distinguir entre el contrabando hormiga, que es el contrabando de los, digamos, miembros del hogar, el padre, la madre, el hijo, que van, cruzan la frontera porque compran mercaderías más baratas allí para el consumo diario. Ese es el contrabando hormiga. Del contrabando en containers o en camiones o en acoplados, que es gigantesco. Combatir el contrabando hormiga es sumamente difícil porque habría que impedir el acceso a la Argentina para que no traigan productos de contrabando. Eso es sumamente difícil, y menos todavía en 30 días. Aparte de eso, Paraguay tiene una trayectoria de décadas, yo diría hasta de centurias en contrabando. Es mundialmente conocido como el país del contrabando. En algunos productos que son dañinos para la salud, por ejemplo, es mundialmente conocido Paraguay como el primer contrabandista de cigarrillos en el mundo. Entonces, con esa fama y con esa experiencia acumulada aquí, los que perjudican realmente al país son aquellos contrabandistas de grandes volúmenes, que se manejan con containers, con acoplados, con camiones. Y allí otra vez hay que distinguir entre el contrabando de mercaderías de comercialización normal y corriente, como los bienes de consumo, bienes intermedios, etcétera, que se importan o se exportan. Hay que distinguirlos de aquellas otras mercaderías que están expresamente prohibidas y que no deben, no está permitido por las leyes de ningún país ser comercializadas entre Paraguay y el mundo exterior, como por ejemplo armamentos, drogas, por ejemplo pieles silvestres, lo que es peor todavía, el contrabando de rollos de madera, que está siendo la forma directa en que se dilapidan bosques y además se exporta la madera a otros países a precios irrisorios. Ahora, lo que hay que decir claramente es que hay tecnología para combatir el contrabando gigantesco en containers y en camiones, pero no hay tecnología suficientemente disponible para combatir el contrabando de las mafias de la droga, de las mafias de las armas, de las mafias de los rollos de madera. Las mafias, que son múltiples como se ve en Paraguay, no solamente razonan, no solamente hacen cálculos de costos y beneficios, no solamente comercian, sino que si no les va bien el negocio matan. Son asesinos en comercio exterior. Es sumamente difícil combatir el contrabando de las mafias de las drogas, porque eso es internacional, independientemente de la fundamentación que tenga el consumo internacional de drogas, que ya se sabe que algunas son permisibles en otros países, ya están aceptándolas, como la marihuana, justo que produce Paraguay. Otras drogas son realmente fatales para los consumidores y por supuesto hay que tener cuidado en el consumo de ellas, y sin embargo los narcotraficantes y los productores de estupefacientes y los comercializadores de estupefacientes están teniendo un éxito impresionante a pesar de ser un producto criminal, ¿verdad? En México, por ejemplo, están matando diariamente centenares de personas. Llevan como 40.000 asesinatos de mafia vinculadas solamente a contrabando de drogas. En Paraguay no se llega a esos volúmenes porque no es un país grande, no es un país clave situado en la frontera con los Estados Unidos, pero es un país sumamente fácil de manejar con drogas porque casi no hay controles. Eso pasa con la mafia del armamento y con la mafia de los rollos de madera, que son nuestros bosques echados al suelo
y exportados. En otras palabras, ¿de qué tipo de contrabando estamos hablando? Si es el contrabando hormiga, porque hay una diferencia de 100% con el tipo de cambio del peso argentino, eso es imposible de evitar, porque son los habitantes de los hogares de Asunción y de Posadas y sus alrededores, de Encarnación y sus alrededores, que están cruzando la frontera para comprar su consumo diario. La diferencia es enorme. Sería una cosa diferente hablar del mega contrabando de containers y camiones. ¿A qué combate de contrabando apunta el gobierno, verdad? No creo que se atreva a combatir el contrabando de las mafias de armamentos, de drogas y tal. No tiene simplemente la capacidad tecnológica, ni institucional, ni de recursos humanos para hacerlo. Es decir, que este problema va a seguir por un buen tiempo todavía hasta que se establezcan mejores políticas. Con la tradición centenaria que tiene Paraguay en el contrabando, con la fama impresionantemente mala que tiene en el contrabando, hacia el país y desde el país al exterior, es una caricatura que suena a sorna, caricatura que suena a sorna, decir que se va a combatir el contrabando en 30 días. Eso literalmente no lo cree nadie. El contrabando hormiga sí no puede ser combativo. Para el combate al contrabando en containers y en camiones de mercaderías de comercialización permitida, hay tecnología, pero hay que hacerlo con tiempo y eso lleva años, ¿verdad? Y el otro contrabando de las mafias, el país no está en condiciones de combatirlo. Muchísimas gracias. Ha sido un gusto.